Saludos mis amados hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor, hoy lunes 5 de diciembre de el 2022. Hoy en este día vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. San Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Les invito para que ustedes saquen sus Biblias para que podamos juntos poder leer y también meditar la palabra del Señor. Allá en Josué 1:8 nos dice que debemos de leer, releer, meditar día y noche la palabra del Señor para que podamos cumplir lo que en ella está escrito y tener éxito. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que nos ilumine, para que ustedes y yo seamos capaces de entender la palabra del Señor, como nos dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Un día Jesús enseñaba. Un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino y a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que me escuchen. Les envío un saludo muy especial para todos y un abrazo de corazón a corazón. Les agradezco que estén en este día presentes para alimentarnos juntos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, nos dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y que para la palabra de Dios no hay criatura que se lo pueda resistir. En el día de hoy, el Señor nos trae una enseñanza muy hermosa. San Agustín decía que la palabra del Señor es una carta de amor de Dios para nosotros. Hoy Dios en su mensaje nos trae una enseñanza muy bonita. Vamos a releer y vamos a meditar. San Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Un día Jesús estaba enseñando y allí entre los asistentes, había allí entre los asistentes fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. Jesús está enseñando en una casa, la gente está llena, incluso hay gente de la secta de los fariseos, como fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea y también de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. El poder de Dios, a través de su amor y su misericordia que Él nos tiene, se manifestaba ante ellos, ante los fariseos y maestros de la ley, que ellos creían en Dios, pero no creían en su enviado, nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, que es lleno de amor y de misericordia, empieza a hacer curaciones en frente de ellos para que viendo crean. Pero ellos tienen su corazón endurecido y más bien más adelante, en vez de creer en Él, van a dudar de Él. ¿Quiénes son los fariseos y maestros de la ley de hoy en día? Los que creen en Jesucristo, pero no creen en su voluntad, no creen en su iglesia. Es más, se salieron de su una y única iglesia que Él fundó. Los que no se mantienen en su voluntad. Yo quiero a Jesucristo, pero rechazo la iglesia. Es como quien dice, yo quiero la leche, pero de la vaca no quiero saber nada. Es como quien dice, yo quiero el coco, pero odio la palmera. No, mis hermanos, hay que ser coherentes. Entonces, el poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar
el enfermo enfrente de Jesús. Hay un paralítico que no puede caminar, está tendido en una camilla, y hay unos hombres piadosos que lo traen frente de Jesús para que Él lo cure. A diferencia de los maestros de la ley y de los fariseos que están allí para ver en qué se equivoca, para dudar de Él, en vez de creer a través de sus curaciones, sus milagros, a través de su palabra que Él les hablaba. A diferencia de los fariseos y los maestros de la ley, también nos muestra un paralítico que no puede moverse. Entonces hay unos hombres piadosos que lo ponen en una camilla y lo traen al paralítico a la casa donde estaba Jesús. Y cuando llegan allí, hay mucha gente. ¿Qué hacen ellos? Suben al tejado, quitan la teja y lo descargan al paralítico frente de Jesús. Y Jesús mira esa fe que ellos tienen. Tanto el paralítico y también los buenos samaritanos. Las personas que lo ayudan. Las personas que tienen misericordia de los demás. Las personas que ven a Jesús en el hermano necesitado. También es una invitación para ustedes y para mí, para que aprendamos a darnos cuenta en nuestro alrededor, en nuestros hermanos necesitados, de ver allí a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús nos va a juzgar? San Mateo capítulo 25, versículo del 31 en adelante. Jesús nos va a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y nosotros vamos a decir: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, desnudo y te vestimos. Y Jesús nos va a decir: todo cuanto lo hiciste con estos hermanos, con el más pequeño de ellos, lo hiciste conmigo. Entonces Jesús está en el más necesitado. Si ustedes y yo decimos: yo creo en Dios, yo amo a Dios, así, pero ¿ayudas a tus hermanos? ¿Amas a tu prójimo también? No, a mi prójimo lo odio. Primera Juan 3:15 dice que quien odia es un asesino. ¿Ok? Entonces, la enseñanza del Señor Jesús, que ustedes y yo también debemos de ser solidarios con nuestros hermanos, como estos hombres que fueron solidarios con este paralítico y lo llevan a casa y ven que no puede entrar y no le dicen: bueno, puesto que no hay cómo de entrar, entonces ahí te quedas y nosotros vamos. No, sino ellos buscan la manera porque ellos creen en Jesús. Y Jesús les va a felicitar por la fe que tienen ellos en Él. Miren, dice versículo 20. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué dice el Señor viendo la qué? Viendo la fe. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué era necesario para que Jesús se apiade del paralítico? La fe de ellos. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados te son perdonados. El Señor nos invita para que ustedes y yo tengamos fe. Por allá en San Lucas capítulo 17, versículo 6 nos va a decir que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, dijéramos a la montaña: muévete, y la montaña se va a mover. Muévete y arrójate al mar, la montaña se va a mover. Lo que a ustedes y yo nos falta es fe, porque muchas de las veces nosotros ponemos la confianza en cosas materiales, en la ciencia, en la tecnología, y en Dios ponemos poca confianza, el cual no debe de ser así. ¿Por qué Jesús actúa en ellos? Porque tenían fe. Por allá en San Mateo capítulo 13, versículo de 58 por ahí, nos dicen que Jesús no había hecho milagros por la falta de fe de las personas. Aquí vemos que Jesús sí iba a hacer un milagro más adelante. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Creer, aunque no se vea.
En San Marcos capítulo 11, versículo 24, nos dice el Señor, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. San Marcos capítulo 9, versículo 23, dice el Señor, todo es posible para el que cree. Y hoy ustedes y yo debemos de gritarle al Señor, como aquel hombre gritó en ese día, en San Marcos capítulo 9, versículo 24, Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Debemos de pedirle al Señor todos los días para que Él, viendo nuestra fe en Él, obre en nosotros igual que Él obró en el paralítico. Entonces nos dice, viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico, amigo, tus pecados quedan perdonados. Escuchen la actitud de los maestros de la ley y de los fariseos, de los sectarios. Los fariseos eran una secta, ¿ok? Igual que los fariseos modernos, los hermanos separados, son sectarios. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar, ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Ellos, para los fariseos y para los maestros de la ley, Jesús no era Dios. Ellos creían en Dios, pero no creían en el enviado de Dios. Aunque Él les dijo de varias maneras, aunque Él hizo muchos milagros en frente de Él, simplemente cuando una persona endurece su corazón y no se abre a la verdad. Como algunos hermanitos separados se han alejado de la verdad, se han apartado de la verdad, se han ido a unos changarritos fundados por hombres y se contentan con eso porque ahí les cantan bonito, les hacen sentir bonito, pues se van muchos por lo que se siente. Oh, es que aquí yo sentí un encuentro con el Señor, aquí sentí. No, ustedes y yo no estamos por el por qué sentimos. Estamos para ver en dónde está la verdad según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Juan 17, 17. Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y los fariseos y los maestros de la ley empiezan a pensar, oh, está blasfemando. Jesús leyó sus pensamientos y les dijo, ¿por qué pensáis ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí viene un chocolatico de fresa con chocolate para que ustedes y yo no lo comamos. Y también chantilly, fresa, chocolate y chantilly. Especialmente para los hermanos separados, especialmente para los católicos tibios, para los católicos light, que dicen, yo sí creo en todo menos en la confesión. Miren, Jesucristo dice así, San Lucas capítulo 17, versículo 22. Jesús leyó sus pensamientos y le dijo, versículo 23, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí va. San Lucas capítulo 17, versículo 24. Sepan pues, que no se nos olvide a nadie, ¿ok? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y por qué Jesús hizo eso? En el versículo 20 nos dice, viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico, amigo, tus pecados te son perdonados. Y Jesús hace ese milagro y le deja claro a los fariseos de ese tiempo y a los fariseos de este tiempo, y le dice, sépanlo bien,
pues el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra. ¿En donde el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados? Y le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso para que les quede claro a los fariseos y los maestros de la ley que estaban allí presenciando y pensaban, ¿quién tiene poder para perdonar los pecados? Él decía, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu camilla y vete a tu casa? Y Jesús le perdona sus pecados y le cura de su parálisis. Toma tu camilla y vete a tu casa. También podemos ver aquí algo muy interesante. Jesús primero le perdona de sus pecados, le despoja de la lepra de el pecado. Y muchos de nosotros a veces tenemos alguna enfermedad física y estamos pidiendo, Señor, Señor, ayúdame, dame colirio para la vista, Señor, ayúdame con esto, Señor, me duele por aquí, me duele por allá. El Señor quiere primero despojarnos de la lepra de el pecado y luego nos cura. Siempre el Señor nos dice primero, tus pecados te son perdonados y luego Él hace las curaciones. Muy importante eso para que ustedes y yo entendamos el sacramento de la confesión. Dice, y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. El hombre muy agradecido, él daba la gloria a Dios. Muy importante, a veces a ustedes y a mí se nos olvida darle la gloria a Dios una vez que ya lo hemos obtenido, lo que nosotros necesitábamos. Ahora, Jesucristo le deja claro, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Jesús tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Por eso Jesucristo en San Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23, ahí dice que Jesús se apareció a sus discípulos y Jesucristo sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen los pecados, le quedan sin perdonar. Jesús le dio el poder y la autoridad a sus discípulos de perdonar los pecados. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, San Pablo dice, somos embajadores de Jesucristo, es como si el mismo Dios estuviera reconciliando al mundo con Él a través de nosotros. El sacerdote es embajador de Jesucristo. Alguien puede decir, pero yo sí me confieso los pecados con mi pastor. Los pastores no son enviados de Dios. En Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si es que no son enviados? ¿Y cómo se les enviaba a los apóstoles? Por ejemplo, a San Pablo. ¿Cómo fue enviado San Pablo? Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3 dice que los apóstoles le impusieron las manos y él fue a predicar. En Hechos capítulo 19, versículos del 1 en adelante, a esos 12 hombres que solamente habían recibido el bautismo de Juan, Pablo les bautiza en el Espíritu Santo, les impone las manos y los envía. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, ahí dice San Pablo a Timoteo que reavive el carisma que hay en él a través de la imposición de las manos. Entonces, los fulanitos pastores evangeliquillos, ellos no tienen autoridad ni potestad y ellos no vienen de Jesucristo, no tienen sucesión apostólica, simplemente se aprenden unos cuantos versículos de la Biblia para decírselo a la gente que no sabe mucho de las Sagradas Escrituras y la gente, wow, sí que sabe bastante. Y ahí ya se autonombran pastores, empiezan cobrando el diezmo, robando a la gente. Será un pecado robar, ¿no es cierto? Bueno, el tema de hoy es la confesión. Los fariseos modernos y los maestros de la ley, al igual que en aquel tiempo, cuando estaba el Señor Jesucristo curando a este paralítico, y ellos decían, ¿pero quién tiene poder para perdonar los pecados? Solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Asimismo,
hay fariseos de hoy en día que dicen, yo creo en Jesucristo, no creo no creo en su iglesia, no creo en los sacramentos de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, los cuales son medio de salvación. Y en uno de los sacramentos tenemos la confesión. Entonces, vamos a aclarar algo de una vez y para siempre porque es muy importante. Los hermanos separados a veces confunden a los católicos o se autoengañan ellos mismos con Jeremías 17:5 y vienen a decir, a caernos de mentiras. Jeremías 17:5 dice que maldito el hombre que se confiesa con otro hombre, así dice. Pero ustedes y yo, como somos inteligentes, entonces nunca nos vamos a comer sus cuenticos baratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer qué dice la Biblia, no qué dicen los hermanos separados o los fulanos pastores autonombrados. Vamos a ver. Jeremías 17:5. Así habla Yahvé. Yahvé va a hablar. Vamos a ver qué nos dice Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Los hermanos separados dicen, ¡hey, pácata! ¿Viste? Si ves como dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, y yo cuando me voy a confesar los pecados con un sacerdote, ¿qué estoy haciendo? Confiándole mis pecados. No. ¿Sabe por qué? Porque la confesión no se inventaron los sacerdotes. Eso viene de un mandato de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 20, versículos 22 y 23. A quienes ustedes perdonen en los pecados le quedan perdonados. A quienes no perdonen le quedan sin perdonar. Y aquí no está hablando de la confesión. Aquí está hablando, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y sigue, no se queda ahí. Los hermanos separados leen solo esa línea. Pero sigue, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Aquí está diciendo que es maldito el hombre que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Los hermanos separados buscan su apoyo en su fulano pastor y apartan su corazón de Dios. Por ejemplo, los mormones, por decir así, los mormones buscan su apoyo y le creen a su fulano pastor que fundó los mormones, Joseph Smith, y apartan su corazón de Dios y la verdad. Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Los mormones dicen, no, Joseph Smith es el profeta de Dios. Aunque la Biblia no diga eso, pero nosotros creemos a él. No. Los testigos de Jehová, su fundador es Charles, o de hecho, los mormones vienen desde el año 1830. De ahí para acá vienen los mormones. Y no pueden ser la iglesia de Jesucristo. Y no son la iglesia de Jesucristo, de hecho. Los testigos de Jehová, 1860, eran estudiantes de la Biblia. Oficialmente, los testigos de Jehová vienen existiendo desde 1874 con ese nombre. Y como fundador tienen a Charles Taze Russell. Véanlo en el internet, yo no estoy mintiendo. Y a ellos les dice el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que aparta su corazón de Yahvé y pone su confianza en un mortal. Ya ven, Joseph Smith se murió, fundador de los mormones. Y asimismo pasa con todos los fundadores de los sectarios. Y los que los siguen, a ellos es un llamado que el Señor le dice. Quien pone su confianza en otro hombre y aparta su corazón de Yahvé es maldito. ¿Por qué? Porque Yahvé quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Con esto aclarado, vamos al Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Todos los que habían creído venían y confesaban, los que habían practicado la brujería, quemaban sus objetos y sus libros. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? En los Hechos de los Apóstoles nos habla de los hechos que se hicieron en el tiempo de los apóstoles. Y en el capítulo 19, versículo 18 de los Hechos de los Apóstoles, ahí nos dice que los primeros cristianos venían y confesaban sus pecados públicamente.
Por eso en Santiago 5:16 también nos dice que se confiesen sus pecados. Proverbios 28:13 dice, al que confiesa sus pecados, le saldrá bien, pero el que los encubre no le saldrá bien. Tenemos que confesar nuestros pecados. Hebreos capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Porque tiene que ser con el sacerdote, porque así Dios lo quiso. Y los hermanos separados para tapar el sol con un dedo dicen, es que Jesucristo, en el Antiguo Testamento se había sacerdotes y en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes. Jesucristo quitó el sacerdocio. No, Jesucristo no quitó el sacerdocio. Jesucristo cambió el sacerdocio. ¿Dónde lo dice? Hebreos capítulo 7, versículo 11. Nos dice que Jesucristo cambió el sacerdocio de los levitas y de Aarón a sacerdote a manera de Melquisedec. Los sacerdotes que tenemos ahora no son a manera ni de Leví ni de Aarón, sino a manera de Melquisedec, que ellos ofrecen, nos dicen en Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 3, dones y sacrificios por los pecados que ellos nos representan a nosotros ante Dios. El sacerdote nos representa a nosotros en todo lo que a Dios se refiere y ofrece dones y sacrificios por los pecados del pueblo y por sus propios pecados, porque también es un hombre pecador. Así que cuando alguna persona diga, pero que mira, este sacerdote está haciendo esto mal, qué bonito, descubrieron América. El sacerdote es humano como ustedes y como yo. Mateo capítulo 7, versículo del 1 en adelante nos dice que no debemos de juzgar a los demás. En el versículo 4 nos dice, hipócrita, primero sácate la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la pelusa que tiene tu hermano en su ojo. Entonces, el sacramento de la confesión es un medio de salvación que está dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la una y única iglesia que Jesucristo fundó. Y en el sacramento de la confesión nosotros nos quitamos de la lepra que tenemos en el alma, en el corazón, que es el pecado, que el pecado nos lleva a la muerte. Y con la confesión nos quitamos toda esa lepra. Por eso, nosotros los católicos debemos de confesarnos. Debemos de confesarnos mínimo, dice el Papa, una vez al mes. Y debemos de enseñar a nuestros hijos y educarles en el sacramento de la confesión y en todos los 7 sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia, que son los medios de salvación. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, les quiero y los amo mucho en el amor de Jesucristo. Denle compartir, denle suscribir. Compartiendo también es una manera de evangelizar. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto hoy y siempre. A los que desean apoyarnos en este ministerio de predicación, pueden hacerlo sirviéndose del método seguro a través de PayPal. El link está en la descripción. Nos vemos muy pronto. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico.